En esta mañana, hermanos, doy una cordial bienvenida a todos y vamos a continuar estudiando este maravilloso tema que estudiamos a esta hora de la mañana los domingos, el tema sobre el hogar. Hemos venido trayendo una serie hablando sobre la mujer virtuosa y hemos hablado muchas cosas durante muchos domingos. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la mujer como madre y la crianza básicamente de los hijos. Y hoy vamos a hablar de la mujer como una mujer fiel. Es maravilloso mirar las escrituras, que la Biblia da un reconocimiento a la mujer cuando es fiel. De hecho, recuerden, hermanos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a evaluar por nuestra fidelidad. Y si hay algo que Dios requiere de usted, de mí, de todos nosotros, que seamos fieles. Y ser fieles no es estar constantes a hacer algo, es hacer las cosas como Dios las ha mandado hacer. Muchos de nosotros, y especialmente las damas, tienden a ser constantes en hacer las cosas, pero muchas veces no las hacen como Dios las manda. A veces la manera de hacerlas es molestas, regañadientas, otras con quejas, otras sencillamente dicen otra vez la misma cosa, la misma rutina. Son las palabras que a veces se escuchan de la boca de una dama. Y Dios quiere realmente que seamos fieles. Y es maravilloso mirar el ejemplo de Jesús, cómo vino a la tierra y a pesar de todas las circunstancias, dificultades por las que pasó, fue fiel. No solo en hecho, sino en dicho. Y no solo en el hecho y en el dicho, sino también en la actitud con la que hizo todas las cosas. Y Dios quiere realmente que todos seamos hallados fieles. Y quiero que empecemos mirando un texto antes de hablar de la fidelidad de la mujer. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Donde la Biblia es clara en estas palabras: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese es el requerimiento que Dios hace de todos nosotros en todas las cosas. Y en especial, realmente, hermanos, hacerlas como Dios nos manda hacerlas, como el Señor las hizo. Y fue ejemplo para que todos nosotros sigamos haciendo las cosas. Y quiero que en esta mañana no solamente las damas, sino todos nos evaluemos en esta manera de ser fiel y aprendamos a reconocer la fidelidad de otros. Porque es necesario, hermanos, que nos preparemos para el encuentro con el Señor. Es necesario que nos preparemos para el día de dar cuentas a Dios. Y recuerde que allí solamente habrán dos exámenes: uno, fieles o infieles, no más. Fieles a lo que el Señor nos dice y nos enseñó, o infieles. Hay una sola manera de hacer las cosas bien, como el Señor lo manda, pero hay muchas maneras de hacer las cosas mal, como nuestra carne, nuestros pensamientos, como el mundo, como el mismo enemigo nos lo ha enseñado, y no como Dios. Soberano Dios, en esta mañana nos disponemos para estudiar una vez más las Escrituras. Y gracias por el diseño tuyo, Dios. El diseño con el cual hiciste todas las cosas y las sostiene y las mantiene a todas ellas. Gracias porque nos has hecho parte de ese proyecto maravilloso que tú hiciste y en el cual somos parte del pueblo que tú elegiste para estar con tu Hijo por los siglos de los siglos. Gracias porque en Cristo un día vamos a ver el hogar perfecto, donde Cristo será el esposo perfecto y la iglesia será perfeccionada y estará perfectamente. Y habrá un hogar perfecto por los siglos de los siglos. Queremos aprender de ese hogar. Queremos aprender de Cristo y aprender a ser la esposa fiel desde acá de la tierra. Tu palabra nos muestra, Dios, que en Cristo ya hemos sido perfeccionados, que en Cristo ya hemos sido santificados y que en Cristo ya somos fieles, porque Él es fiel. Pero queremos aprender a vivir así, Dios. Y rogamos, Dios, para que nos dé la gracia de aprender de Cristo y poder imitarlo a Él. La bendición tuya sea sobre todos nosotros y gracias por el placer, Dios, de poder estar en este día, en este lugar.
Y te ruego para que la actitud, las acciones de cada uno de nosotros sean conforme a tu palabra. Si hay personas indispuestas, si hay personas molestas, si hay personas, Dios, que no están en la actitud que deben estar delante de ti, si no estamos en esa actitud, rogamos misericordia, Dios, que nos concedas el arrepentirnos y el escapar de los lazos en que caemos a voluntad del enemigo, y que podamos, Dios, bajo la dirección de tu Espíritu, gozarnos en tu presencia, aprender de ti y ser cada día más como tu Hijo Jesucristo. La gracia tuya sea sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar en el libro de Isaías, capítulo 49, por favor. Hablando de la madre fiel o de la mujer fiel. Es triste decirlo, pero es posible ser una mujer infiel. Es posible ser una madre infiel. Y en este texto de Isaías, capítulo 49, el versículo 15, el Señor hace una pregunta y hace una comparación de Él con una madre. Y el versículo 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Es la pregunta que el Señor hace. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros daríamos hoy en día? ¿Sí o no? Volvamos a leer la pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué responderíamos nosotros hoy en el siglo XXI, al final de los tiempos y cerca de la venida del Señor? Esa respuesta, ¿qué respuesta tendría? Un rotundo sí. Lo hemos visto, hermanos, y lo seguimos viendo. Cómo las mujeres matan a sus hijos en el vientre. Cómo los dan a luz, los botan a la basura, los regalan, los tratan peor que los animales. Y es triste verlo. Pero es maravilloso que el Señor hace una comparación de Él con una mujer o una madre. Y dice: aunque una mujer o aunque una madre se olvide de ellos, de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Saben que este versículo es maravilloso, hermano? Especialmente para aquellos que alguna vez fueron abandonados, fueron menospreciados. Hermanos, y tenemos que aprender ese principio. Si usted no es feliz con el amor de Dios, nunca será feliz con nada. Y no importa si tu madre te abandonó, te dejó tirado, te regaló, el Señor nunca te ha dejado. Y si hoy conoces al Señor, a pesar de todo eso, no importa quién te haya abandonado, hay que perdonar al que nos haya abandonado, porque el que debía recogernos nos recogió, y estamos en la mano del seguro por los siglos de los siglos. Pero es necesario que reflexionemos, y ustedes, amadas damas, deben reflexionar. Porque es posible ser infiel. Es posible ser infiel. De hecho, somos infieles. No hacemos las cosas como Dios nos las mandó. No decimos las cosas como el Señor nos enseñó. Y no tratamos a los demás como Dios quiere que lo hagamos. Y eso es infidelidad a Dios, infidelidad a su palabra. Y recuerde que en Tito es muy claro: cuando la mujer no actúa como Dios le ha dicho que actúe, dice la Biblia que ella blasfema la palabra de Dios. Ahora, esto es un principio para todos, no solamente con las damas. Varones, jóvenes, niños, todos hacemos eso. Pero es interesante, volvamos un momentito a Tito, capítulo 2, y volvamos a repasar aquellas cosas que una dama debe tener presente y debe hacer como sierva del Señor. Libro de Tito, capítulo 2. Vamos allí. Y es necesario, hermanos, que recordemos, porque son las responsabilidades de toda dama y toda mujer jovencita debe ser enseñada en estas cosas. Versículo 4. La mujer joven o la mujer debe aprender a amar a su marido. Antes de casarse debe aprender a amar a su esposo. ¿Y cómo aprende una mujer joven antes de casarse a aprender a amar a su esposo? Obedeciendo a sus padres. Porque lo que tiene que aprender a hacer una mujer joven es aprender a obedecer. Porque la manera en que una mujer respeta a su marido es obedeciéndole, ¿o no es así? ¿Y la obediencia dónde se aprende? En casa. Una mujer joven debe aprender a hacer todas las cosas del hogar. Y eso lo puede aprender en casa antes de casarse, para que honre a su esposo y sea la gloria de su esposo. Antes de casarse pueden aprender a amar a sus maridos, obedeciendo y respetando a sus
padres y aprendiendo a hacer todas las cosas. Pero también dice, ¿y a quién más debe aprender a amar? Y a sus hijos. Antes de casarse, una mujer debe aprender a amar a sus hijos. Y una de las cosas que debe aprender una mujer joven antes de casarse es a querer casarse para tener hijos. Es interesante, he escuchado muchas mamás en los tiempos de la boda de sus hijas y uno de los consejos que le dicen es: hija, no quede embarazada muy rápido. A veces he querido decirle a esa suegra o a esa madre: mujer, qué pena, pero de aquí en adelante eso ya no es problema tuyo. Eso ya es problema del esposo, de ella. Porque ella debe llegar sometida a su esposo. Y su esposo, si quiere un hijo para los 9 meses, entonces la luna de miel hay que quedar embarazada. ¿O no es así? Así es. Si él dice: amor, queremos que tengamos un hijo, lo que usted diga, lo que usted diga. Dejé de obedecerle a mi padre para someterme a ti. Salgo de la autoridad de mis padres para hacer tu voluntad. Ordena mi Señor. ¿O no debe ser así? Amar a sus hijos antes de casarse es casarse con el deseo de tener hijos. Amar a sus hijos antes de casarse es saber que cuando se case, si es necesario renunciar a su profesión, a sus entradas económicas, a todo antes de casarse, por amor de sus hijos, lo va a hacer después de casarse. ¿O no es así? ¿Y cuántas de ustedes ya no lamentan no haber estado con sus hijos, sino haber estado trabajando y haciendo muchas cosas y ya no pueden recuperar a sus hijos? Pero aparte de eso, el versículo 5 dice, también deben aprender a ser prudentes. ¿Y eso dónde lo aprenden? En casa. A no meter la cucharada cuando no las están llamando. A no meterse en la conversación de los adultos mientras no los llamen. ¿O no es así? A ser prudentes. ¿Qué más? A ser castas, puras en todo. En la manera de vestir, manera de hablar, manera de actuar, manera de tratar a los demás. A ser castas. Y además, cuidadosas de su casa. ¿Quiere ver una esposa cuidadosa, una jovencita cuidadosa de su casa? Llegue temprano a la casa de la jovencita y mire su cuarto. Mire su cuarto. La verdad, padres, es que lo primero que debe hacer un hijo cuando se levante es buscar al Señor. Y lo segundo que debe hacer un hijo cuando se levante es arreglar su cuarto antes de salir de ese cuarto. De hecho, antes de bañarse, antes de arreglarse, debe arreglar su cuarto. Si usted arregla su cuarto, después se puede arreglar usted tranquilamente, porque todas las cosas estarán en su lugar y las podrá encontrar fácilmente para poderse decorar antes de salir de su cuarto. Es el mismo principio que Dios aplica en la oración. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla conmigo. Y si lo haces, sal de tu cuarto y yo te recompensaré en público. O sea, si la mujer se levanta, la mujer se levanta, busca de Dios, después arregla su cuarto, se arregla ella, cuando sale del cuarto, ¿quién habla de ella? Nadie. Porque sale decorosa, sale bien arreglada. ¿O no es así? Cuidadosa de su casa, empiezan a aprender en la casa, aprenden a ser buenas. Esta palabra buenas tiene que ver con sus obras. Buenas, hacer lo correcto, lo que deben hacer. Sujetas a sus maridos. Para eso tienen que aprender a estar sujetas primero a sus padres. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si hablamos de ser fiel, para que una dama sea fiel a su esposo, fiel a sus hijos, primero tiene que aprender a ser fiel a Dios. Y eso se aprende en el hogar. Eso se aprende en el hogar. Es necesario empezar en la casa, hermanos. Y lo mismo para los muchachos, porque estas cosas que he compartido para las jovencitas, también deben aprenderlas los jovencitos. Porque no hay cosa más triste para una dama que llegar bien preparada para el hogar y encontrarse con un hombre que no está listo para hacer la cabeza de esa dama bien preparada. ¿O no es así? Es necesario, hermanos, que entendamos. Recuerde que el varón, al ser cabeza, no es el que llega a mandar, sino es el que llega a ser modelo. Y si una dama va bien preparada para el hogar, así como Tito lo dice, si va bien preparadita, ¿cómo debe estar el varón que va a ser esposo de ella? Mejor todavía.
debe estar mejor todavía. Si ella sabe cocinar, él debe ser chef. ¿O no es así? Y la pregunta por los varones que estamos aquí, adultos, ¿y usted qué? Porque algunos creen que porque ya van adelante no deben aprender. Recuerden que Dios no nos va a pasar por alto lo que nos pidió a todos. No, ya estoy en los 40, en los 50, en los 70. Eso es para los jovencitos. Qué pena. Ante el Rey de Reyes todos le vamos a dar cuenta por lo mismo. ¿O no es así? Señor, recuerde que te conocía después de los 40. Yo no aprendí en mi juventud, nadie me enseñó. Pues Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, y la capacidad de hacer lo que es correcto desde el momento en que Cristo vino a su vida, porque Cristo vino para capacitarnos y llevarnos a hacer lo que es correcto. Y nunca es tarde para aprender, ¿o sí? Nunca. Como la persona que llega a los 50 y no sabe leer y conoce al Señor, entonces dice, no hermano, yo no puedo leer la Biblia porque no sé leer. Hermano, el minuto que le quede de vida, Dios se lo da para que aprenda a leer y lea la palabra de Dios. ¿Conocen? Pero conocen el Señor a los 50, llegan hasta los 80 con la misma excusa. Yo no fui a la escuela. No tenemos excusa delante de Dios. Y no vamos a tener excusa delante de Dios para hacer lo que Dios nos mandó hacer. Así que hermanos, todos tenemos que tomar compromiso de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque Dios quiere que seamos fieles. Vamos a Proverbios 31. Porque es interesante, el reconocimiento de la fidelidad empieza en casa. Y padres e hijos, varones e hijos, tenemos que aprender a reconocer la fidelidad de la dama, de la mamá o de la esposa. Y si no es así, tenemos que ayudarla a ser así, porque es el propósito de Dios, y especialmente de los varones. Los hijos o el esposo reconocen la fidelidad de la mujer por la obediencia y el respaldo a ella en el caso de los hijos, y en el caso del varón por el amor hacia ella. En el libro de Proverbios es interesante, vamos a Proverbios 31, los versículos 26 en adelante. La Biblia dice en Proverbios 31, 26 que esta mujer virtuosa, porque está hablando de una mujer virtuosa, una mujer realmente fiel, dice, abre su boca ¿cómo? Con sabiduría. Creo que las damas esta semana estuvieron hablando sobre la mujer sabia y la mujer necia. Y hay muchas mujeres aquí que eran sabias y empezaron viniendo a estudiar y ya no vienen a estudiar. Es una necedad. Algunas, las que lo hacen por sujeción a sus esposos y sus esposos no las dejan venir, maravilloso, sujétense a sus maridos. Pero si lo hacen porque reemplazan cualquier actividad por el estudio de la palabra de Dios, piénsenlo bien. Porque el propósito es que crezcan y sigan creciendo, y usted no va a poder crecer sola. No va a poder crecer sola. Usted tiene que entender, el discípulo nunca crece solo. Y Dios nunca quiso que ninguno de nosotros creciera solo. Por eso nos puso a todos bajo autoridad. Y si usted no crece, usted deteriora al que está después de usted. Usted tiene que saber, hermanos, mire, escuche, hermanos. En el cuerpo de Cristo, ninguno es independiente, ninguno. Y yo estoy sujeto a alguien y alguien está sujeto a mí. Y si yo no estoy sujeto al que está por encima de mí, ¿cómo dejo al que está por debajo mío? Hoy en día se habla mucho en las iglesias de autonomía. Ningún creyente es autónomo. Todos somos dependientes los unos de los otros. En el cuerpo de Cristo no hay autonomía, hermanos. Hay dependencia 100%. Nadie puede actuar en autonomía, porque la palabra autonomía es que yo tengo libertad para decidir qué hago, ¿cierto? Eso no lo hay en la iglesia ni en el cuerpo de Cristo. No lo hay, hermanos. No lo hay. Y el verdadero siervo de Dios no maneja autonomía, maneja obediencia, o sea, dependencia de otro. El mundo sí maneja autonomía, maneja soberanía, maneja libertinaje, maneja libertad. El creyente maneja obediencia, servicio, siempre 24 horas, siervos 24 horas.
Por eso es maravilloso mirar estos textos. Y esta mujer abre su boca con sabiduría y dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa porque realmente vigila cómo va su casa. Recuerde lo que dice Tito, ella es cuidadora de su casa. Sabe todo lo que está pasando en su hogar, sabe exactamente todos los caminos de su casa y no duerme porque ella no come el pan de balde, ella trabaja. Por eso todo el capítulo 31 habla de una mujer que es fiel. Ahora, por eso en el versículo 28, mire la alabanza de una mujer fiel, el reconocimiento de una mujer fiel. ¿Quién es el primero que la alaba? Según el versículo 28. Se levantan sus hijos y ¿cómo le llaman? Bienaventurada. Y se levanta su marido y también la alaba. Me encanta aquí recordar el ejemplo de Ruth. Recuerde Ruth, vamos a leer Ruth capítulo 3, por favor, un momentico. En el libro de Ruth capítulo 3, las palabras de Booz acerca de una mujer viuda. En cierta manera, podríamos decir casi que soltera, ¿cierto? Ya había enviudado y era una jovencita en cierta manera. Pero mire lo que dice Booz, un hombre soltero, con una mujer soltera entre comillas porque ella era viuda, pero estaba en ese momento sola. Allí en el libro de Ruth, después del libro de Jueces, el capítulo 3, versículo 11 de este libro, cómo aquel hombre la exalta como mujer virtuosa. Mire hermano, para ser una mujer virtuosa no necesita casarse, solo necesita ser obediente. La virtud más grande de un ser humano es su obediencia a la autoridad. Y recuerde que es la expresión más grande de fe también. Recuerde que las palabras de Jesús, el único texto en la Biblia donde Jesús exalta la fe de un ser humano a su máxima expresión es la fe de una persona obediente. ¿O no es así? ¿Con quién la hace? Con un funcionario público. Lo hace con un soldado. ¿Un centurión o un soldado? ¿Recuerdan aquel hombre que le dice que era su hija? Sí. O su siervo. Ya lo olvidé. Que ahí no vaya a la casa de... Sí. Creo que era su siervo o algo así. Vean, le toca mirar. Está enfermo. Le dice el Señor, vamos, yo voy a ir a sanarlo. Dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y le da razones por qué le está diciendo eso, porque es interesante, cuando un inferior le da una orden a un superior, tiene que darle las razones suficientes, porque si no es irrespeto. Escuche, cuando un inferior le da una orden a un superior, tiene que darle las razones suficientes por las cuales le da la orden, y si no es irrespeto, porque no es correcto que un inferior ordene y mande a un superior. Pero él le da en cierta manera una orden al Señor. Le dice, no Señor, no es necesario. Di la palabra y mi siervo sanará. Y empiezan las razones. ¿Por qué? Porque yo soy persona bajo autoridad y todo lo que me mandan a hacer, hago. Y tengo gente bajo autoridad y todo lo que los mando a hacer, hacen. Y el Señor lo mira y dice, no he hallado tanta fe en Israel. Ve, tu siervo está sano. Hermano, usted puede decir que cree mucho en el Señor y yo puedo decir que creo mucho en el Señor, pero si no he aprendido a obedecer al que está frente a mí, mi fe no es la fe bíblica. Así de sencillo. Usted puede saber hacer las cosas lo mejor posible, pero si no sabe obedecer a la autoridad, usted no sabe nada. Nada. Por eso es interesante en este texto, mire lo que dice Ruth, capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, le dice Booz, un hombre adulto, dirigiéndose a una jovencita, no temas. ¿Cómo la llama? Hija mía. No temas, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. La primera fue venir a trabajar a sus campos, ¿cierto? La segunda bondad fue no ir a los jóvenes a buscar novios, sino venir a este varón que ya estaba pasado de sus 40, me imagino. Dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos, dice el versículo 10.
Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. ¿Por qué? Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Cuál es la clave para que un hombre le obedezca al 100% a una mujer? Mujeres, ¿cuál es? Escuchen, mujeres, ¿cuál es la clave según este versículo para que un hombre le obedezca a usted al 100%? Se le rinda los pies y haga todo lo que usted diga. ¿Cuál? Ser mujer virtuosa, eso es todo. A una mujer virtuosa, ¿quién no le quiere rendir pleitesía? ¿Quién no le quiere servir? ¿Quién no quiere estar con ella? Por eso la pregunta es, mujer virtuosa, ¿dónde está? Porque para ser virtuosa se necesita ser obediente. Se necesita estar bajo sumisión, se necesita realmente desarrollar las virtudes, no solamente la obediencia, sino todas las virtudes. Usted ve en Proverbios 31 esta mujer, básicamente en el prototipo de esta mujer, en todo era digna de ser alabada. Por eso el texto dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, mujer dichosa, y se levanta su marido y también la alaba. Las acciones de ella eran dignas de alabanza. Su manera de hablar era digna de alabanza. Las dos. Cuando uno dice y no hace, lo que hace destruye lo que dice. Y hay otros que dañan lo que hacen con lo que dicen. Las dos cosas deben estar conectadas. Jesús, en cierta manera, retó al pueblo a que lo examinara en sus dichos y en sus hechos. Y en ninguna de las dos cosas pudieron buscarlo. Solo le dijeron, no, ninguna de esas cosas, solamente que tú dices ser Dios, cuando nosotros vemos que solamente eres un hombre común y corriente. Pero es maravilloso mirar este texto, porque esta mujer realmente disfruta el reconocimiento de sus hijos y el reconocimiento de su esposo. Ahora, vamos a 2 de Juan, capítulo 4. 2 de Juan, versículo 4, porque 2 de Juan solamente tiene un solo capítulo. Y es interesante que... Es triste decirlo, hermanos, pero nosotros fallamos mucho y fracasamos mucho en esto, porque la buena imagen de los hijos lamentablemente recae ¿sobre quién? Sobre su madre. Y los descuidos de nosotros los pagamos caro con la mala fama de nuestros hijos. La 2 de Juan, el apóstol Pablo, vamos a tomarlo esto como si estuviera hablando literalmente de una madre, porque hay una lucha, hay una discusión si eran una iglesia y si eran hermanos o eran madre e hijos. Tomémoslo desde el punto de vista de una madre y un hijo, porque es un punto real. El versículo 4, el apóstol Juan dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, no todos, ¿cierto?, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es interesante, si tomamos este texto hablando de una mujer que cuida a sus hijos, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Si miramos las expresiones de este texto, vamos a mirar varias cosas. El apóstol Juan se está regocijando de haber hallado a estos muchachos, dice primero, andando en la verdad. Pero es interesante, no en la verdad conforme uno quiere, sino como Dios la ha enseñado. Y recuerden, muchachos, hijos que están aquí, jovencitos, usted como hijo debe andar según lo que Dios manda, no según lo que usted quiere. Y tiene que aprender a andar según lo que Dios manda, no tanto como sus padres le han enseñado. Por eso, padres, tenemos que enseñar las cosas como Dios manda, no como nosotros queramos. Porque muchos de nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a hacer las cosas como a mí me gusta, como yo quiero, y no como Dios quiere. Otros la enseñamos como la cultura nos enseña y no como la Biblia lo enseña. A veces parecemos católicos porque el católico dice: mi abuelo fue así, mis padres fueron así, yo soy así, quiero que mis hijos también sean así. Y ese no es el principio bíblico. El principio es como lo hemos recibido de parte de Dios a través del Espíritu Santo.
De hecho, el apóstol Pablo le dice también a Timoteo: guarda la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor. Por eso es maravilloso mirar ese texto. Entonces, la dama, hablando de la madre fiel, que es nuestro tema hoy, necesita aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 16, vamos allí. Realmente no he profundizado ese texto para saber si realmente el apóstol Pablo estaba diciendo que esa mujer era su propia mamá o que esa mujer la trataba como una madre. Pero de todos modos vamos a Romanos. Usted después quedamos en la incógnita si el apóstol Pablo le decía a esta mujer que estaba diciendo que era su mamá o solamente que se había portado como una madre y él la veía como una madre. Romanos 16, que es un capítulo de saludos. Versículo 13. Mira el apóstol Pablo, porque esto es reconocimiento de una mujer fiel, reconocimiento de una mujer que realmente cumple y ha cumplido esa función de ser madre, de ser esposa. El apóstol Pablo dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor. ¿Y a quién? Y a su madre y mía. Pues me nació la incógnita, no he investigado profundamente si Pablo dice Rufo es mi hermano, la mamá de Rufo es mi madre, o solamente está diciendo ella fue como una madre para mí. Es irrelevante si lo era o no lo era, pero lo que sí es relevante según el tema es que esta mujer era digna de ser reconocida como una madre. Por eso es necesario, hermanos, aprender a ser fieles, y ninguna mujer puede ser fiel si no obedece las escrituras. Porque la verdadera fidelidad no está en hacer las cosas, la verdadera fidelidad está en hacer las cosas como Dios lo ha mandado. Esa sí es fidelidad. La verdadera fidelidad, Dios, no es venir al culto. La verdadera fidelidad es venir al culto como Dios lo ha mandado y venir a lo que Dios nos ha mandado. Recuerden lo que dice Hebreos: cuando se congreguen, ¿qué deben hacer? Considérense los unos a los otros, charlen, compartan, para que se estimulen al amor y a las buenas obras. Pastor, Rufo, aquí dice en Marcos 15:21, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Bueno, Entonces, puede ser el mismo, puede ser que no. sí. Nos toca mirar si son los mismos o no lo son. Es el problema de mirar varios textos. Nos toca investigar quiénes eran. Lo único que sé es que no les voy a responder porque no lo investigué. Pero solamente quiero exaltar a esta mujer, o quiero ver cómo la Biblia exalta a esta mujer. Y Pablo reconoce que esta mujer realmente fue una verdadera madre para él. Una verdadera madre para él. Fiel. Y es interesante cómo Pablo, hablando de Timoteo, también reconoce que la fe que estaba en Timoteo era la fe de ¿quién? Primero de su abuela. Primero de su abuelo. Luego la fe de su mamá. Y ahora estaba en él. ¿Cómo reconoce la tarea fiel de una mujer, al menos en esa área, de comunicarle la fe a sus hijos? Es triste escuchar en los creyentes y escuchar a los creyentes decir, padres creyentes, yo lo he escuchado, y de ustedes he escuchado decir, mi hijo tiene algún día que tomar decisiones, él verá. Pero la Biblia muestra algo distinto. Usted tiene que sembrar su fe en sus hijos. ¿Y cómo se hace? Enseñando las escrituras. Dios le dijo al pueblo de Israel, sabemos que el creer en Cristo, el ser salvo, es una obra de Dios, pero lo que el hijo aprende, lo que el hijo sabe, es su responsabilidad. Lo que el hijo hace es su responsabilidad y mi responsabilidad. Estos son los estatutos y decretos que yo les he dado, dice el Señor al pueblo de Israel. Y ustedes los van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahora así. Y vemos cómo esa fe trascendió por la misericordia de Dios, de los unos a los otros, porque hubo un trabajo de fidelidad. Vamos a Proverbios 31, 11 y 12. Porque antes vimos el reconocimiento de sus hijos, pero vamos a profundizar un poquito en este reconocimiento que el esposo hace de una esposa fiel.
Proverbios 31. ¿Cómo una mujer fiel puede saber que su esposo la alaba? ¿O cómo ve una mujer que su esposo le reconoce que ella es una mujer fiel? ¿Cómo? Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado, y el corazón de su marido no va a carecer de ganancias. Según este texto, ¿cómo puede mirar una mujer que su marido la ve como mujer fiel? ¿Cómo? Cuando su marido empieza a confiar en ella. Yo molesto a algunos hermanos y a algunos los he molestado, ¿cierto? Y los sigo molestando. Uy, hermano, ¿cómo ha crecido en fe? Porque ya veo a la esposa manejando. Si el varón le suelta el carro a usted, wow, ese varón está confiando en usted. Mire, hay cosas como el carro que el varón no la suelta a nadie fácilmente. Y es triste ver cómo muchos varones a sus mujeres no le sueltan el carro de ninguna manera. No, que me acabe el carrito, no. Aman más el carro que a ella. Dicen, no, es que yo no quiero que ella se mate con el carrito. Sí, ¿cómo no? Pero es el versículo 11, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. La confianza en la mujer es una expresión de que la mujer es fiel. Hay varones que dicen, amor, tome, administra el dinero. Confían que ella es fiel. Y es necesario, hermanos, que las mujeres aprendan a ser fieles al Señor para que sus maridos empiecen a confiar en ellas y soltarles responsabilidad que amerite confianza. Recuerde que a la mujer hay que darle responsabilidad, no hay que darle autoridad que es distinto. Y mujeres, luchen por no tener autoridad, pero sí, luchen por ser responsables en ayudar a sus esposos en sus responsabilidades, pero no en asumir autoridad. No les corresponde. No les corresponde. A ustedes no se les otorgó autoridad, pero se les diseñó para ser responsables y ayudar en la responsabilidad que el varón tiene. Por eso es maravilloso ese texto. El corazón de su marido está en ella confiado, y confía tanto que dice, con esta mujer no voy a tener pérdidas. Ay, pero hay algunos maridos que están perdiendo bastante con sus mujeres. Mujer desordenada, mujer que causa pérdidas. Mujer que no cocina, no le gusta cocinar, mujer que causa pérdidas. Mujer que no está en casa y no cuida lo que sus hijos están haciendo, produce pérdidas, porque los hijos prenden el televisor, prenden la radio, prenden el celular, y todo eso es pérdidas. ¿O no es así? Aún nosotros nos toca cuidar cuando los pelados están lavando la loza. ¿Saben cuánto abren la llave los pelados para lavar un plato? Toda. Como si lavaran los platos a presión. Y eso son pérdidas, ¿o no? Sí. Usted llega a la casa donde está un muchacho solo y todos los bombillos de toda la casa están prendidos, porque ellos van a todos los lugares y todos los dejan prendidos y no apagan ni uno. Y llega uno apagando bombillos y dice, ya está viejo, papá. ¿O no es así? Ya está viejo, papá. Bueno, gloria al Señor, porque los viejos estamos aprendiendo a tener administración y saber que eso cuesta, porque los jovencitos parece que no saben nada de eso. Pero es interesante dejar a la esposa y llegar a la casa y ver un bombillo prendido donde hay una persona y no donde no hay nadie. Decir, amor, gracias por ayudarme a ahorrar energía en esta casa. Los hijos y muchachos malgastan de todo. Y una mujer en casa hace que su marido no tenga pérdidas, ¿o no es así? O que el hogar no tenga pérdidas. Por eso es maravilloso, hermanos, mirar este principio, cómo el varón ve o muestra o evidencia fidelidad de la esposa cuando le da confianza. Y es interesante, en Proverbios 31 estamos leyendo, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todos. Ahora, terminamos mirando, vimos el reconocimiento básicamente de los hijos, vimos el reconocimiento del marido. De hecho, con Ruth podemos ver el reconocimiento de todo un pueblo para esta mujer, ¿cierto? Porque realmente dice, porque toda Belén sabe que eres mujer virtuosa.
Qué maravilloso eso, ¿no? Una mujer que es alabada por sus hijos, alabada por su esposo y alabada por todo el barrio, por ser una mujer virtuosa. Es triste que la mayoría de mujeres hoy en día quieren ser alabadas por su manera de vestir, pero no por su manera de vivir. ¿O no es así? Porque el mundo está buscando que la mujer sea alabada por su manera de vestir o por su cuerpo abultado, pero no por su manera de vivir. Y usted debe ser alabada por su manera de vivir. Pero en Proverbios 31 hay alguien más que alaba también a esta mujer. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El otro que alaba a una mujer así es Dios mismo. Porque la verdadera virtud de una mujer es su temor a Dios. ¿Por qué debe servirle a su marido hasta que se muera? Por temor a Dios. ¿Por qué debe cuidar a sus hijos y no dejarlos solos? Por temor a Dios. ¿Por qué debe obedecer la Biblia tal y como manda a pesar de su esposo y sus hijos? Por temor a Dios. ¿Por qué no debe abandonar su hogar? Por temor a Dios. ¿Por qué debe tenerlo arregladito? Por temor a Dios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Si muchas mujeres, y no estoy en contra de que se arreglen, escuchen muy bien, pero si muchas mujeres invirtieran la plata que invierten arreglándose externamente, la invirtieran en prepararse para ser mejores esposas, realmente serían más hermosas por fuera. ¿O no es así? Pero hay mujeres que invierten miles de pesos, millones de pesos anualmente en su belleza externa, pero no invierten un peso en su cambio interno. Por eso el texto es muy claro. Engañosa es la gracia. No es mala, pero es engañosa, ¿cierto? Si la usan bien. Engañosa es la gracia. Y la hermosura es vana, porque pasa. ¿O no es así? Pasa. Deberíamos hacer un ejercicio un domingo eso de que todas las damas vengan sin maquillaje un domingo. Y aprenderemos que este versículo es una realidad. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Que realmente lo que usted tiene no es su belleza externa. Lo que realmente importa de ti es si temes a Dios o no. Y la pregunta es, si les pusiéramos el reto, si hiciéramos ese reto de un domingo de esto venir todas sin maquillaje, ¿cuántas vendrían? A ver si el temor a Dios es superior a la belleza externa. Tranquilo, hermano, que no les voy a hacer ese reto, no se preocupen. Por amor a su marido. No. Pero solamente quiero ponerle referencia, hermanos. En el versículo 31 hay una orden final. Casi que para los hijos, una orden final para el esposo, una orden final para todos. Dice sencillamente, ¿qué deben darle a la mujer? Denle del fruto de sus manos. ¿Y quién debe alabarla a ella? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿El pueblo? ¿Quién? ¿Quién debe alabar realmente a una mujer según el versículo 31? Miren el texto. No adivinen. ¿Qué es lo que realmente hace que una mujer sea alabada? Sus hechos. Sus hechos. Y es lo mismo en la vida cristiana, es lo mismo para ti y para mí como creyentes. Lo que realmente la gente debe exaltar de nosotros son nuestros verdaderos hechos, pero hechos en verdad. Muchos de nosotros somos puro bla 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 y nada de acción, ¿o no es así? Porque tenemos la maravillosa manera de tener cómo excusarnos cuando no hacemos lo que decimos, ¿o no es así? Dice la Biblia, ustedes no deben vivir o amar de palabra, sino de hecho y en verdad. Y ese es el pueblo que Dios quiere. Un pueblo realmente fiel. Que su sí sea sí y su no sea no. Y en esta parte quiero pedirle perdón a todos aquellos que alguna vez les he prometido ir a su casa y no he ido. Porque sé que he sido infiel, porque he dicho que iba a ir y no he
Y por favor, pásenme un papelito. Pastor, me debe una visita, yo se la hago. No importa si tengo que llegar a las 3 o 4 de la mañana, voy. Pero recíbame, por favor. No, y estamos orando y quiero, hermano, que nos ayuden a orar. La iglesia sigue creciendo y en la medida que sigue creciendo, necesitamos gente comprometida. Gente que quiera servirle al Señor para nosotros estar un poco más desocupados. Hay actividades que nosotros nos quitan 1 o 2 días de tiempo completo y esos 2 días podrían estar disponibles para visitar y estarlos ayudando a ustedes en sus necesidades. Pero necesitamos gente que se ocupe de esas cosas porque alguien debe hacerlas. A veces uno quisiera suspender muchas actividades, pero son parte del mismo desarrollo. Y no es necesario suspenderlas, solamente es necesario tener la gente que sea fiel. Gente que no se sirva a sí mismo, gente que no quiera hacer lo que ellos quieren, sino gente que quiera hacer las cosas como se deben hacer. Y recuerde que como familia los principios que tenemos y queremos que realmente se aprendan son unos solos. Hacer las cosas como a Dios le agradan y hacer las cosas de tal manera que nos hagan bien a todos. ¿O no es así? Y para eso no podemos suplir los caprichos de ninguno, sino tener unos estándares neutrales que nos ayuden a todos. Y en los principios bíblicos ser radicales, porque son la voluntad del Señor. Mujeres, ustedes son especiales por el solo hecho de ser mujeres creadas por Dios y con un propósito especial. ¿Cuál? Hacer completo al varón y ser con el varón el reflejo de la gloria de Dios. Varones, recuerden que para que una mujer sea la gloria suya o la gloria mía, necesita que nosotros seamos la gloria de Cristo. Porque es muy difícil para una mujer ser la gloria de su marido cuando el marido no es la gloria de Cristo. Y es muy difícil para una mujer ser obediente a su marido cuando su marido no obedece a Cristo. Pero aún así, esfuércense, porque poderoso es el que están ustedes para hacer posible lo que Dios les ordena. Y por último, todos, no nos olvidemos de reconocer la fidelidad de una mujer, porque es voluntad de Dios que la reconozcamos. Y las que no son fieles, que las ayudemos para que un día sean lo que deben ser. Soberano Dios, gracias por el placer de ser enseñados por ti y el placer de poder estudiar las Escrituras, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. La bendición tuya sea sobre cada uno de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén.